Hola, buenos días y bienvenidos a este vídeo de presentación y vídeo tutorial del nuevo software de simulación Daikin Alterma. Los que hayáis estado trabajando ya con el simulador de Daikin Alterma, contaros que estamos procediendo desde Daikin a un movimiento de todos nuestros programas habituales de cálculo, de programas que están situados en el ordenador, a programas que son totalmente online, es decir, están situados en la nube. Esto nos va a proporcionar una serie de ventajas muy importantes, como la mayor de ellas sobre todo es la accesibilidad, es decir, nosotros vamos a poder tener nuestros programas y nuestros proyectos y vamos a poder acceder a ellos desde cualquier ordenador del mundo, simplemente pues utilizando un navegador de internet. Incluso estamos ahora trabajando para que todos estos software de simulación o de cálculo estén optimizados para la utilización de otro tipo de aparatos, por ejemplo, pues tabletas o estos teléfonos móviles con pantallas sobredimensionadas, los phablet, pues poder realizar simulaciones incluso en obra. Bien, lo primero para poder utilizar este software es registrarnos en nuestro portal de herramientas. El portal en concreto tiene una dirección que es la que podéis observar arriba, la barra de direcciones, https://webtool.daikin.eu. Nosotros, si tecleamos esta dirección desde nuestro navegador habitual, nos enviará a la página que estáis visualizando ahora mismo en la pantalla. Evidentemente, si no estamos registrados, lo primero que debemos de hacer es proceder al registro. Para registrarnos, lo único que tenemos que hacer es proporcionar una serie de datos, pues, en fin, los habituales en este tipo de registros de software y en ese momento el sistema nos adjudicará una contraseña que será la que utilizaremos para poder entrar, como digo, desde cualquier ordenador del mundo, ¿vale? Bien, en este caso ya tenemos cuenta y bueno, pues lo que vamos a hacer es sencillamente iniciar sesión. Como veis, una vez que hemos iniciado sesión, lo que nos aparecen son una serie de iconos que corresponden cada uno de ellos a los distintos software de simulación y cálculos a los que tenemos acceso. Es decir, en este portal lo que vamos a poder encontrar pues son programas de cálculo, pues como por ejemplo el programa de selección del VRV, que no es el objeto de este vídeo, pero que bueno, pues existe también. El programa Daikin Alterma, que es justamente del que vamos a hablar hoy, y la variante para la marca Rotes. Básicamente estos dos programas son el mismo, solo que el primero de ellos contiene una base de datos con los productos Daikin y el segundo de ellos contiene una base de datos con los productos Rotes. Y también pues un pequeño programa muy sencillito donde podemos ver la capacidad de las distintas máquinas en la base de datos de Daikin. Capacidad nos referimos a la potencia entregada, potencia absorbida, COP, bajo distintas condiciones. En la parte baja de la pantalla vamos a encontrar un listado que evidentemente a medida que pase el tiempo en nuestros proyectos irá creciendo, aparecerán pues los proyectos que vamos a ir creando y pues de forma que podamos editarlos, es decir, podremos hacer por ejemplo un proyecto, empezar un proyecto rápido con una recogida de datos en obra con nuestra tableta, luego llegamos a la oficina y ya con el ordenador de sobremesa entramos y finalizamos nuestro reporte. Incluso, como veremos, podemos imprimir un informe detallado pues, de consumos, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las ventajas de trabajar online es precisamente que no estamos atados a un solo aparato para realizar las operaciones. Antes de, antes de seguir, debemos por tanto, de elegir el programa correspondiente. En este caso vamos a trabajar con la marca Daikin. Y entramos a la pantalla de creación del proyecto. Veis que
nombre del proyecto, es un campo obligatorio, un campo requerido, veis que lleva un asterisco, y vamos a poner pues, un nombre cualquiera, por ejemplo, pues vídeo. Podemos darle una referencia. Aquí os recomiendo que seáis un poco, digamos, hábiles a la hora de asignar referencias, pues buscar referencias que contengan, pues, ¿qué digo yo? Un número de cliente, que contengan una fecha, que contengan un nombre que nos ayude o que nos describa la situación para que luego la búsqueda sea lo más sencilla posible. La versión, el nombre del cliente, perdón. Y bueno, no vamos a seguir rellenando campos, pero tenemos espacio para poner las direcciones, la ciudad, el teléfono, incluso pues, el correo electrónico. Una cosa importante es que en este caso la ciudad se refiere a la ciudad de situación del cliente, no la ciudad de situación de la instalación. Eso lo veremos posteriormente, precisamente en la pestaña localización. Antes de seguir, y esto es muy importante que lo hagamos la primera vez que entramos en nuestro programa, debemos de fijar las preferencias de utilización que le vamos a marcar al software para que a partir de ahora, cada vez que emprendamos un nuevo proyecto, directamente nos coja estas preferencias de forma automática. Entonces, en la parte superior de la pantalla vemos una rueda dentada con la palabra preferencias, le damos aquí y vamos a fijar una serie de datos por defecto. Entonces, localización. Bueno, pues estamos en España, la moneda que utilizamos es el euro. Siguiente pestaña, unidades. Podemos elegir entre unidades del sistema métrico o unidades del sistema imperial. Si estuviéramos en Gran Bretaña, pues utilizaríamos pulgadas, utilizaríamos BTUs. En nuestro caso lo dejamos como está. Electricidad. Bien, entramos en el tema importantísimo para un simulador de los precios. Aquí vamos a poder introducir los precios del combustible. Y yo quiero realizar en este momento una pequeña reflexión sobre los datos que introducimos en un simulador. Un simulador, sobre todo este, es un simulador tremendamente transparente, tremendamente limpio. Es decir, nosotros dejamos abierto el que metamos, el que el cliente, el que vosotros introduzcáis el dato que consideréis conveniente. Entonces, evidentemente, la máquina no entiende de bondad o maldad de productos, sino sencillamente, pues si ponemos un precio de la electricidad muy alto, pues es posible que nos interese más utilizar gasóleo o utilizar gas natural. Es decir, el programa no tiene ni truco ni cartón. Lo que él hace es simplemente calcular cómo funciona la bomba de calor y en función de los datos de precios que nosotros introduzcamos nos dará un resultado. Entonces, es claro que cuanto más realistas seamos introduciendo los datos de precios y de condiciones de proyectos, más ajustada a la realidad será la respuesta que nos dé el programa. Es decir, si todo lo hacemos como levantando el dedo y diciendo, pues más o menos, pues la respuesta que nos dará también será más o menos. Entonces, tenemos que ser especialmente cuidadosos en este punto, ¿vale? Y bueno, pues uno de los temas, digamos, escabrosos es precisamente el tema de los precios de la electricidad. Y entramos justamente, probablemente, en el que más confusión suele crear, que es el tema de la cuota fija anual. Esto se refiere a lo que llamamos el término, lo que llaman las compañías el término de potencia. Es esa cuota fija que tenemos que pagar todos los meses y que depende de la potencia que hayamos contratado. ¿Vale? Y en este punto a mí me gustaría dejar una cosa clara, y es que no tiene sentido colocar aquí toda la cuota fija anual de una vivienda. ¿Por qué? Porque el contrato eléctrico lo tenemos que hacer
tanto si tenemos bomba de calor como si tenemos caldera de gas o caldera de gasóleo. Entonces, realmente, digamos, buscando un poco una comparación lo más limpia posible, nosotros lo que recomendamos es poner exclusivamente la cuota fija de la sobrepotencia contratada. Y me voy a explicar con un ejemplo. Es decir, si en una vivienda normalmente un caballero, una señora, tiene contratado o contrataría 5 kilovatios pues, para la vitrocerámica, el horno, etcétera, 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 si por utilizar bomba de calor pasa de 5 a 8 kilovatios, deberíamos de poner la cuota fija correspondiente exclusivamente a esos 3 kilovatios de sobreprecio que nosotros vamos a poner, puesto que del resto no es culpable, digamos, la utilización o no de bomba de calor. El precio de la cuota fija depende mucho, evidentemente, del tipo de contrato que tenga eléctrico que tenga nuestro cliente, pero bueno, normalmente ronda pues entre alrededor de los 45 euros kilovatio año. Entonces, bueno, pues nosotros aquí hemos puesto, tenemos una cuota fija, pues son unos 3-4 kilovatios, que es normalmente la sobrepotencia que nos va a tocar contratar. Vemos entonces 135 euros año. A continuación, el factor de emisión, el factor de energía primaria. Estos son datos que nosotros aconsejamos el que se utilice el documento reconocido del IDAE, donde, bueno, pues de enero del año 2016, donde nosotros vamos a encontrar, digamos, los datos oficiales. Es decir, cuanto más, insisto, cuanto más científicos y más realistas somos, mejor será nuestra simulación. A continuación tenemos realmente lo que tenemos como tarifa, ¿no? Es decir, los precios de la energía. Podemos hacer en este tipo de simulador, podemos introducir tarifas de precios separados, con precio alto y precio bajo. Incluso los horarios los podemos definir. Veis aquí un cuadro con horas y días. Si yo cliqueo sobre cualquiera de los cuadraditos, pues puedo pasar de precio alto a precio bajo. Entonces, bueno, pues mi recomendación es que utilicemos la tarifa que tenga contratado o que piense contratar el usuario. Arriba veis que pone tarifas separadas de bomba de calor. En ciertos países la bomba de calor permiten que tenga un segundo contador con unas tarifas especiales de precio muy interesante. En España este tipo de práctica todavía no existe, por tanto no la vamos a tocar. Bueno, pues vista la electricidad, vamos ahora con el resto de combustibles. El más tradicional, gas de red, es decir, gas natural. En este caso tenemos por un lado el precio en euros kilovatio hora, que podemos coger pues, el precio que nuestro cliente esté utilizando de forma habitual o la media de los suministradores, etcétera. El valor calorífico, la cuota fija mensual, es decir, el fijo que pagamos de gas natural, y el factor de emisión de CO2, que también lo podemos extraer del documento del IDAE que comentábamos anteriormente. Es posible, aunque normalmente en los comparativos que hacemos en Daikin no solemos introducirlo, poner también el coste inicial de la caldera, incluso el coste del mantenimiento, por la relevancia que pudiera tener. Y por último, lo que sí que es bastante interesante es no dejar nunca de marcar cuál es la eficiencia, el rendimiento de la caldera con la que queremos comparar. Y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso. No debemos de confundir el rendimiento estacional, que es el que habría que poner aquí, con el rendimiento máximo. Muchos fabricantes nos hablan de rendimientos en calderas de condensación del 106, 107, 108, hasta 110. Realmente esto es el rendimiento, digamos, de pico, es el rendimiento máximo bajo unas ciertas condiciones. No es el rendimiento que nosotros podremos extraer de la máquina a lo largo de todo un año trabajando en una determinada instalación con una determinada temperatura exterior. Normalmente una caldera de condensación, pues de las que están vendiéndose hoy día en nuestro país, podemos extraerles unos rendimientos estacionales que suelen estar cercanos al 100%, pues del orden del 98%, 97%, que es lo que en este caso hemos marcado. Si fuera una caldera convencional, podríamos pensar en rendimientos bastante más bajos, estacionales,
Pues, y además con influencia también del tipo de emisor, pues hablamos a lo mejor de rendimientos estacionales pues de un 85, un 87 de este toque. Con eso terminamos el gas natural y pasamos al siguiente, que sería el gas canalizado. Siguiente energía, el GLP, en este caso el propano, exactamente igual que antes, el precio en euros, en este caso por kilogramo. El propano se comercializa en España en muchos formatos, con precios muy dispares. Esto es algo que tenemos que apoyarnos en la información que nos dé nuestro usuario. Puede ser gas canalizado, puede ser gas a granel, puede ser gas en botellas de 35 kilos, etcétera, ¿no? Es decir, es todo, la verdad es que es todo un mundo. Exactamente igual que antes, la caldera, hablamos de eficiencias estacionales. El gasóleo, el precio del gasóleo, podemos utilizar pues, el de nuestro proveedor local. Nosotros hemos utilizado los datos de Eurostat, de la Agencia Europea de Estadísticas para España, los últimos datos que tiene, los euros por litro, ¿vale? Poder calorífico, factores de emisión y rendimiento exactamente igual, rendimiento de la caldera. Los pellets, la biomasa, muy importante en este caso que introduzcamos también el valor calorífico, sabemos que es un tema que varía. Y bueno, pues a alguien le puede llamar la atención que veis que nosotros no ponemos que el pellet sea neutro, no ponemos 0, como ocurría hasta hace muy poco, porque ya en el nuevo documento reconocido del IDAE le da unas emisiones de CO2 por cada kilovatio hora producido. Es decir, evidentemente el valor es muy bajo, pero existe un cierto desprendimiento de CO2 de las máquinas de pellet. Con esto hemos terminado la introducción de precios de la energía, nos vamos a avanzado y aquí tenemos 3 datos que podemos poner. Y es que uno de ellos es el porcentaje cubierto por la bomba de calor, es decir, en los sistemas híbridos, cuando tengamos caldera más bomba de calor, nos va a pedir la máquina que la bomba de calor tenga un mínimo de relevancia dentro de esa instalación. Es decir, en general, menos de un 30% de bomba de calor no nos interesa sencillamente hacer la instalación. Por eso veis que está bloqueado en 30 en el mínimo. Y bueno, pues estos son distintas configuraciones que podemos abrir. Yo os recomiendo que lo dejéis el programa lo más abierto posible, permitir múltiples sistemas por solución, habilitar selecciones en combinación con sistemas de calefacción de apoyo terceros, es decir, que podemos utilizar una caldera existente pues, con una bomba de calor alterna, es decir, todo este tipo de cosas. Importantísimo es que en cada uno de los combustibles, en la parte baja, veis que hay un check donde nosotros podemos cliquear para que utilice o no ese tipo de combustible. Es decir, si por ejemplo a un usuario no le queremos, no consideramos conveniente o sencillamente él nos dice que no le importa el comparativo, por ejemplo, con gasóleo, por ejemplo, o con propano. Él no va a usar propano porque está en medio de una ciudad con gas canalizado y no va a usar propano. Nosotros podemos dar a este clic y entonces nos desaparecería el propano para los comparativos. Yo en general soy partidario de que cuanto más información y mejor la demos, muchísimo mejor para todos. Con lo cual, mi costumbre es dejarlo todo activado, pero no deja de ser vuestro proyecto y vuestro informe y por lo tanto sois vosotros los que debéis de decidir sobre ello. Hemos terminado, por tanto, de configurar nuestro programa. Esto que yo sé que es un poco farragoso y un poco pesado, solamente lo hacemos una vez, es decir, cuando hacemos nuestro primer proyecto. A partir de ahora todos los proyectos cogerán estos valores. Evidentemente, si cambia el precio del gasóleo, cosa que es bastante habitual, desafortunadamente, pues de cuando en cuando tendremos que entrar a cambiar el precio del gasóleo, exactamente igual con la electricidad, ¿vale? Es decir, son cosas que podemos modificar. O incluso si un usuario tiene unos precios especiales, por la razón que sea, podemos también modificarlos sobre la marcha. Si queremos volver a nuestro proyecto, arriba veis que pone proyecto, le damos y ya estamos en nuestro proyecto. Bien, hemos rellenado todos los valores que nos pide, genéricos, nombre, etcétera, etcétera, y nos vamos ya directamente a la parte, los valores relevantes para el cálculo. Bien. El primero de ellos es la localización.
Por defecto me coge España y aquí tenemos un desplegable donde vamos a encontrar pues, un montón de localizaciones. Normalmente son localizaciones donde de forma habitual hay aeropuertos. ¿Por qué? Porque hemos utilizado una base, se está utilizando una base de datos de temperaturas que normalmente están disponibles en los puntos donde hay recogida de datos, que suelen ser en las estaciones meteorológicas de los aeropuertos. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a Madrid, pues aquí nos carga automáticamente la base de datos de temperaturas de Madrid. Entonces, un mínimo de menos 5 grados, un máximo de 38, pero no solamente eso, sino que nos va a dar para cada temperatura ambiente el número de horas al año que vamos a tener esa temperatura. Es decir, nosotros vamos a tener menos 5 grados en Madrid muy poquitas horas al año. Sin embargo, del orden de los 7-8, pues vamos a tener muchas horas de calefacción. ¿Vale? Entonces, evidentemente, el COP de la máquina con 8 grados de temperatura exterior va a ser mucho más relevante para nuestro cálculo que el COP a menos 5. Esto es fundamental para poder hacer un correcto comparativo. Recordemos que las bombas de calor varían su eficiencia y varían también su capacidad en función de la temperatura exterior, las bombas de calor aerotérmicas, ¿no? Lógicamente. Bien. La siguiente pestaña, horarios de calefacción, lo que nos dice es cómo vamos a tener el régimen de utilización de la vivienda. Existen varios horarios predefinidos, como veis, pues este sería este que estamos ahora mismo señalando, pues tenemos que la casa le damos un calentón por la mañana para levantarnos, luego la familia se va a trabajar a los colegios y a las 5 de la tarde pues volvemos a encender la calefacción, por ejemplo. Si volvemos a comer, pues el horario predefinido 2 nos permite el tener ahí un horario intermedio también de calentamiento. O pues, si vivimos, no salimos a trabajar, trabajamos en casa o sencillamente no salimos de casa, bueno, pues tenemos un calentamiento constante. Y además podemos predefinir cualquier otro que queramos. Simplemente cliqueando en cualquiera de los cuadradines, pues podemos convertirlo en horario de calefacción o horario de no calefacción o calefacción reducida. Seguimos con la siguiente pestaña, la solución. La solución es realmente lo que es, digamos, ya el comienzo del cálculo del proyecto. Nosotros en un mismo proyecto vamos a poder aplicar varias soluciones. Incluso vamos a poder compararlas. Entonces, por ejemplo, pues podemos hacer una primera solución con aerotermia y una segunda solución con geotermia y que luego con geotermia Daikin y con aerotermia Daikin, entonces, de forma que luego nuestro reporte pues nos dé el comparativo de los dos sistemas. Vamos, digamos, a la parte más habitual, que es hacer una solución con aerotermia. Nosotros, en la primera de las pestañas que vamos a encontrar desplegables hacia la parte hacia abajo, son pestañas que se bloquean unas a otras, es decir, hasta que no hemos rellenado los datos en una no nos da la siguiente. Y la primera pregunta que nos hacen es si nuestra aplicación es para solo calefacción o para calor y frío, y si tenemos necesidad de agua caliente sanitaria o no. Lo más habitual en aerotermia en España, de hecho todas las máquinas que Daikin comercializa de baja temperatura de aerotermia en España son máquinas reversibles, son máquinas de calor y frío. No obstante, en este programa están cargadas todas las máquinas que se comercializan a nivel europeo. Entonces es posible que si ponemos, por ejemplo, solo calefacción, pues nos dé una máquina de solo calor que no se comercializa en España. No pasa absolutamente nada. Nosotros lo único que tenemos que hacer es consultar a nuestro comercial Daikin cuál es el equivalente en máquina reversible para poder pues, trabajar con ella. Entonces, en este caso vamos a hacer un proyecto, lo más habitual, calor y frío, con producción de agua caliente sanitaria. Vemos que una vez que hemos clicado aquí, se nos desbloquea la siguiente pestaña. Tipo de emisor. Bien, esto es bastante sencillo. Sencillamente, si vamos a utilizar suelo radiante, si vamos a utilizar radiador de baja temperatura, el clásico radiador de fundición, de chapa de acero,
radiador de baja temperatura, radiadores dimensionados para baja temperatura. Lo importante de estos distintos sistemas es que veis que nos van a dar un rango de temperaturas de funcionamiento. Como veis, entre 30 y 55, entre 55 y 75, entre 25 y 35. Es decir, son las temperaturas a las que se suele trabajar con este tipo de sistemas. Tenemos también los convectores y los fan coil. Si no estamos de acuerdo en alguna de estas temperaturas, por ejemplo, en suelo radiante, vamos a hacer un proyecto de suelo radiante, pero supongamos que tiene madera. Al tener madera, para conseguir la misma temperatura superficial y por lo tanto la misma cantidad de radiación de nuestro suelo, vamos a tener que trabajar a más de 35 grados. Entonces yo me voy al deslizador de la parte inferior y yo aumento la temperatura a lo que yo quiera. Pues puedo poner 49, 50, lo que sea. ¿Vale? Normalmente, en la mayor parte de los proyectos esto no es necesario. Normalmente hoy día, cuando se trabaja en suelo radiante, la gente está utilizando grés porcelánico, con lo cual pues, no hace falta modificarlo de forma habitual. En nuestro programa, pues como digo, vamos a utilizar lo más habitual, vamos a irnos justamente a suelo radiante. Fuente de energía. Fuente de energía puede haber dos grandes fuentes de energía trabajando con bomba de calor. Nosotros podemos utilizar 100% energía renovable, por ejemplo, el aire, ¿vale? O, digamos, sistemas híbridos, es decir, sistemas que van a utilizar energía renovable más un combustible fósil. Entonces, en este momento nosotros elegiríamos cualquiera de las dos. Si hubiéramos elegido, en el caso de necesidades, una máquina solo calefacción, y yo bajo otra vez a fuente de energía, vemos que me aparecen otras posibilidades, por ejemplo, suelo. Es decir, en el caso concreto de nuestra máquina de geotermia, es una máquina que es solo calefacción. Entonces, en el momento en que yo he seleccionado una máquina solo para calor, automáticamente me permite utilizar también energía geotérmica. Como habíamos pedido una máquina frío-calor, pues esa opción estaba bloqueada. ¿Vale? Es decir, de alguna manera el sistema es suficientemente inteligente para irnos desbloqueando posibilidades a medida que vamos bajando por las pestañas. Volvemos otra vez a necesidades, lo dejábamos como estaba, calor y frío. Fuente de energía, ya la habíamos elegido, no la habíamos elegido. Aquí vamos a elegir solo aire. Y luego nos pregunta si si tenemos un sistema secundario, es decir, si existe una caldera existente con la que queramos hibridar. Imaginar que existe una caldera existente de gasóleo, pues pondríamos aquí este botoncito y nosotros lo activaríamos y entonces la máquina pues trabajaría ya con dos energías, caldera de gasóleo más alterma. Lo más habitual es que no haya una calefacción secundaria, sino sencillamente que utilicemos 100% alterma. Vamos a la alimentación eléctrica, en este caso sería monofásica, ¿vale? Y entramos probablemente en la parte más complicada, que es la parte del diseño del espacio de confort. Realmente si entendemos bien esta parte, realmente está entendida el sistema. Entonces, primero, botones. Nosotros podemos elegir el que la máquina, dependiendo de los horarios que hayamos definido, sencillamente se encienda o se apaga, o que tengamos una temperatura reducida en calefacción y en frío. Es decir, que cuando, por ejemplo, no estamos en la vivienda, pues baje del orden de los 3 grados, cosa que vamos a elegir en el deslizador siguiente. Nosotros podemos elegir lo que queremos, que es baje la temperatura en calefacción en los periodos de temperatura baja, o lo que vamos a permitir que suba en frío en los periodos que estoy ausente de la vivienda. ¿Vale? Y aquí, en este diagrama, es donde realmente vamos a meter los datos de la vivienda. ¿Vale? Entonces, nosotros, si hemos hecho un cálculo de cargas, o nuestro arquitecto, nuestra ingeniería nos ha proporcionado el cálculo de cargas, veis que pone aquí carga en kilovatios, en calor, pues vamos a poder mover la carga necesaria. Pues, por ejemplo, vamos a suponer una vivienda que necesita, pues, ¿qué te digo yo? Pues 8 kilovatios y medio. ¿Vale? Y en frío,
pues en frío exactamente igual. Aquí veis que está 4 kilovatios, pues yo puedo elegir 4, 5, vamos a dejarlo, supongamos que es un suelo radiante, un suelo refrescante, pues no sé, del orden de los 100 metros de suelo refrescante, pues están dándonos un orden de los 4 kilovatios y medio vamos a necesitar. ¿Vale? Aquí tenéis lo que es, digamos, la curva climática. Es decir, en función de la temperatura exterior, yo voy a poder modificar mi temperatura de impulsión. Es decir, veis que yo puedo mover la curva con los deslizadores. Por debajo de 20 grados, perdón, de 25 grados, no tendría sentido, porque el suelo radiante deja de radiar, evidentemente, exactamente igual que cuando estamos trabajando en frío, pues tiene también su límite en la parte superior de la curva. Es decir, no tiene sentido en un suelo refrescante pues estar impulsando a 30 grados, porque entonces deja de ser refrescante, ¿no? Entonces, esto lo podemos también modificar dependiendo de las condiciones de nuestra vivienda. ¿Vale? Entonces, con eso, pues ya tenemos realmente hecho, como quien dice, el proyecto. Es decir, a partir de aquí ya la cosa es mucho más sencilla. Estas van a ser la cantidad de horas que vamos a tener de funcionamiento de nuestra máquina en función de la localización. Estas son las necesidades energéticas en calefacción de mi vivienda. Estas son las necesidades energéticas en frío de mi vivienda. Y aquí tenemos pues cómo se va a comportar nuestra máquina a medida que está funcionando. Una cosa muy importante, una herramienta muy buena, puede ser esta calculadora que tenemos aquí. Es decir, si no sabemos qué carga tenemos en esa vivienda, apretando esta calculadora, si el usuario me dice el consumo que él ha tenido en el último año, es decir, los recibos, por ejemplo, o lo que él se ha gastado en gasóleo, nosotros vamos a poder, la propia software nos va a poder dar una orientación. O sea, imaginemos un usuario que nos dice, mire usted, tengo una caldera de gasóleo ahora mismo y estoy gastando anualmente 1.500 litros de gasóleo. También utilizo este gasóleo para la producción de agua caliente sanitaria y somos 3 personas en la vivienda. Con un perfil de uso pues estándar, bajo, personalizado, en fin, estándar. Entonces simplemente con eso yo le doy OK y automáticamente, como veis, pues ya me da una carga. En este caso pues serían 12 kilovatios. Es decir, como veis, simplemente con unos datos que los usuarios sí que suelen tener en la cabeza, que es lo que se han gastado ese año en calefacción, pues vamos a poder tener un dato bastante más ajustado. En fin, seguimos nosotros con nuestros 8 kilovatios que habíamos elegido anteriormente y vamos para abajo. Posición de montaje. Bueno, pues si queremos una máquina split o una máquina monoblock. Sabéis, las máquinas split tienen unidad exterior y unidad interior. La máquina más habitual, de mayor venta, son las máquinas de tipo split. Las seleccionamos. El hidrokit, que puede ser de diseño mural o diseño integrado, es decir, si incluye el depósito o no lo incluye. Nosotros en este caso vamos a coger el de más sencilla instalación, que son las máquinas que ya incluyen un depósito integrado en el interior del hidrokit. ¿Vale? Seguimos desplegando pestañas y aquí nos va a hablar de la conexión solar. Hay 3 posibilidades. Sin instalación solar, utilizando un solar presurizado o utilizando un solar drainback. Realmente, en estos casos nos referimos a utilizar la energía solar en la propia máquina. Es decir, si existe un sistema solar en la vivienda, pero es un sistema independiente con su depósito externo, no tiene ninguna influencia y deberíamos de poner, en este caso, sin instalación solar, que es lo que estábamos poniendo. ¿Vale? El material que vamos a utilizar en nuestro depósito, en este caso el depósito interior de la máquina es un depósito de acero inoxidable y incluso el volumen que vamos a utilizar. Normalmente para viviendas no hacemos mucho cálculo, es decir, pues una vivienda muy grande ponemos 260 litros, una vivienda más pequeña 180, tan fácil como eso. Si alguien quiere ajustar un poquito más, hay una calculadora aquí, donde nosotros en función del número de ocupantes y del tipo de demanda que tengan, pues vamos a poder elegir un depósito u otro. ¿Vale? En este caso vamos a coger 180 litros, que insisto es lo más habitual. ¿Vale? Y ya hecho esto, el cálculo está terminado. Si nos damos ya a seleccione el sistema, se nos despliegan las distintas posibilidades de todo el catálogo de Daikin que nos ofrece el programa. Es decir, en este caso, nuestro ordenador ha elegido una máquina
exterior de 8 kilovatios, con un hidrokit también de 8 kilovatios, con un depósito integrado de 180 litros. ¿Vale? Este depósito va a llevar una resistencia de apoyo de serie de 3 kilovatios, pero esa resistencia de apoyo la vamos a utilizar únicamente un 1 por 1000 de las horas de funcionamiento en calefacción. ¿Vale? Es decir, realmente vamos a gastar en energía en efecto Joule, pues a lo mejor del orden de los 12-15 euros anuales. ¿Vale? Es decir, es una utilización meramente residual. ¿Vale? Esta es la máquina que nos recomienda el ordenador. Nosotros podemos elegir otra máquina más grande, por una 16 kilovatios. En este caso, lógicamente, si elegimos una más grande, ya la resistencia es cero. No la utilizamos ni un solo segundo. Aquí, el siguiente columna nos va a decir la potencia sobrante que nosotros tenemos. Evidentemente, nosotros, dependiendo de la unidad exterior y la resistencia de apoyo que estemos utilizando, vamos a utilizar una mayor o menor capacidad sobrante. El consumo en kilovatios hora anual, hablo de kilovatios hora anuales eléctricos, es decir, consumo directamente de la red. ¿Vale? En este caso, pues vemos que son 2103 kilovatios hora. Y el precio de esos kilovatios, ¿no? En este caso, pues con esta máquina, este señor va a gastarse en calefacción ese año 355 euros. Esa máquina le va a proporcionar un SCOP de 4,68, ojo, incluyendo el consumo de energía de efecto Joule, es decir, incluyendo el consumo de la resistencia. Fijémonos qué cosa tan curiosa. Una máquina de 8 kilovatios utilizando un 1 por 1000 de resistencia eléctrica, tiene un SCOP de 4,68. Mientras que una máquina mayor, de 11 kilovatios, más cara también, no utiliza ninguna resistencia eléctrica, es decir, la resistencia eléctrica no se enciende para la calefacción, ¿vale? Pero sin embargo, el COP es inferior. ¿Por qué? Pues porque en las bombas de calor no conviene sobredimensionar las máquinas. Las máquinas tienen unos mínimos y entonces cuanto más grande sea la máquina no significa ni muchísimo menos que vayamos a tener un mayor rendimiento, sino que realmente la máquina durante bastantes horas al año va a tener que trabajar por debajo incluso de su mínimo. Recordemos que los inverter tienen un rango de modulación, es decir, va a tener que trabajar por debajo de su mínimo de rango de modulación y entonces la máquina estará en on-off y eso nos va a perjudicar el rendimiento. Entonces, en este caso, lo que nos interesaría, lógicamente, es ir a una máquina de 8 porque nos va a dar el mejor SCOP y encima es la máquina más económica, es decir, cuando lo ofertemos a nuestro cliente, pues tenemos más posibilidades de éxito. ¿Vale? A la derecha nos aparece el consumo en frío que nos va a dar una idea de los kilovatios hora que nos va a consumir ese suelo refrescante. Vemos que aquí se nos corta la información. Nosotros esto lo podemos modificar simplemente acercando y alejando. Es decir, nuestro navegador tendrá un zoom. En este caso, pues, hemos reducido el zoom. Como veis, aquí tenemos ya el ER y el ER estacional. Es decir, aquí tenemos ya todos los datos. Vamos a dejar el zoom como estaba para no, digamos, perjudicar lo que es el vídeo, pero bueno, nosotros desde el punto de vista de nuestra máquina, pues, o sea, de nuestro ordenador, podemos ajustarlo como queramos. En la parte inferior tenemos lo que ya habíamos visto, es decir, básicamente es el cálculo realizado para la 8 kilovatios. Esto sería la demanda en calefacción de la vivienda. Esto es lo que me va a proporcionar la bomba de calor. Este triangulito pequeño sería la energía que va a proporcionar además la resistencia eléctrica y la potencia de máquina, la potencia disponible sería la potencia de la bomba de calor más los 3 kilovatios de la resistencia, que sería la raya de color rojo. ¿Vale? Exactamente igual en frío. Necesidades energéticas y potencia entregada por la máquina en función de la temperatura exterior. Vemos que es bastante sencillito. La siguiente pestaña nosotros no solemos utilizarla, esto quizás sería más para un instalador que quiera usar este programa también para hacer su oferta, puedes introducir el coste de instalación y hasta el coste del mantenimiento para que esto se refleje en el reporte a nuestro cliente. ¿Vale? Y diagrama
del sistema tenemos un pequeño mono donde, pues, de una forma muy gráfica nos enseña que va a haber una unidad exterior, una interior y las conexiones. Evidentemente esto no tiene nada que ver con con un esquema de instalación, ni muchísimo menos. Nosotros podemos proporcionar esquemas de instalación para distintas posibilidades, pero esto es simplemente un pequeño dibujo para poder informar al usuario de más o menos qué es lo que va a tener instalado en la vivienda. Bien, hemos visto por tanto el esquema y nos vamos a resultados. Entonces, aquí aparece lo que buscamos desde el principio, que es el comparativo. Entonces tenemos el comparativo de nuestra máquina, una caldera eléctrica, una caldera de gas natural, una caldera de propano, que como vemos es terriblemente caro con los precios que hemos introducido, una caldera de gasóleo o un quemador de pellet, una caldera de pellets. Como vemos, bueno, pues algunos seguro dicen, pues el pellet es más caro que el gas natural o menos caro. Depende de los precios que hayamos introducido, evidentemente, al principio. Como digo, la máquina es absolutamente transparente, somos nosotros los que debemos de introducir una información lo más ajustada posible. A la derecha lo mismo tenemos en emisiones de CO2. Si bajamos tenemos el coste de energía por mes. Ojo, antes era solo en calefacción, aquí es en calefacción más la parte de frío, es decir, este ciudadano pues pagará 74 euros en el mes de enero, 44 en febrero, 21 en marzo, etcétera, etcétera, etcétera. En total, él va a pagar 409 euros. Mucha gente le llama la atención que aquí digo 355 y aquí digo 409. ¿Y por qué? Bueno, pues porque estamos introduciendo la parte de calefacción, estamos introduciendo la parte de refrigeración. Es decir, en calefacción pagará 220, en frío pagará 189. ¿Vale? Y luego, si consideramos los costes totales para calefacción, tendríamos que sumar 220 más la parte fija que hemos puesto en preferencias al principio y nos daría los 355 de coste anual de la energía en calefacción. ¿Vale? Es decir, no es más que eso. Exactamente igual con las emisiones de CO2 y aquí podemos ver cuál es la producción térmica por fuente. Veis que todo es verde porque todo es bomba de calor. Si os fijáis mucho, veréis aquí una microlínea de color rojo que sería la resistencia eléctrica. Si la resistencia eléctrica en vez de ser un 1 por 1000 hubiera sido pues un 2%, pues aquí tendríamos una montañita de color rojo bastante más grande. En general, desde Daikin España os recomendamos que para nuestro país no vayamos mucho más allá de un 5 por 1000 de resistencia eléctrica, un 0,5% de contribución de resistencia eléctrica. Esto, como sabéis, lo elegimos cuando nos hemos ido a la selección del sistema en función de la máquina. Cuanto más pequeña la máquina, más resistencia eléctrica. Cuanto más grande, menos resistencia eléctrica necesaria. Bueno, pues ya hemos terminado nuestro proyecto. Ahora lo que nos hace falta es imprimir un informe. Entonces nos vamos aquí a la pestaña Informe y vemos que podemos crear el reporte, que es lo que vamos a hacer ahora mismo, sacar una pequeña lista de materiales, en concreto lo saca en un formato parecido al Excel, formato hoja de cálculo, ¿vale? Incluso imprimir las etiquetas energéticas y fichas técnicas de nuestros productos. Vamos a ver el reporte. En estos casos lo que hace el aparato es crearlo y descargarlo. Es decir, si yo le doy aquí, se comienza a crear el reporte y me dice haga clic en el enlace de abajo. Yo le doy clic y lo que ocurre es que este reporte que se ha creado se nos va a descargar a través de nuestro navegador y lo vamos a abrir directamente pues, en el programa de procesador de textos que nosotros tengamos, que en este caso pues, es el Word. ¿Vale? Entonces, un reporte, como veis, en castellano, donde nosotros vamos a tener pues, un poco todos los datos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Pues la máquina con sus características técnicas, la descripción del sistema, el tipo de refrigerante, cuánta carga lleva de refrigerante, el criterio que hemos utilizado de selección del sistema, es decir, pues que estamos en Madrid, las condiciones de diseño, cuántos kilovatios, el tipo de tanque, el mono, es decir, ese pequeño dibujo que hemos visto antes, los gráficos que hemos explicado, los comparativos, todo esto, como veis, está escrito en el reporte. Y bueno, pues de alguna forma nos va a permitir,
acompañando esto pues, a una oferta económica, el poder darle una información muy detallada a nuestro cliente o nuestro usuario al que le queremos vender la máquina. Una ventaja muy importante es que esto es un Word. ¿Vale? Entonces esto es totalmente editable. Yo puedo habilitar la edición y poner aquí pues, el logotipo de mi empresa. Puedo poner todos los comentarios que yo quiera. Es decir, esto no es un informe de Daikin, es un informe realmente vuestro, es un informe del profesional que está realizando ese comparativo. Y por lo tanto está totalmente abierto a que pongáis lo que vosotros creáis que debe ser conveniente. Esto es una cosa, digamos, de alguna forma diferencia de otro tipo, de otros software de selección que existen en el mercado, pues que están más orientados a vender producto, ya que tú pues, solamente te salgan las cosas bien si utilizas la marca correspondiente y además está totalmente bloqueado el que puedas introducir otro tipo de informaciones. Esto es totalmente libre y podéis aprovecharlo. Muy bien, pues dicho esto, hemos visto, yo creo que hemos dado una visión muy rápida sobre cómo realizar un informe rápido de un sistema. Si nosotros quisiéramos utilizar, digamos, dos sistemas diferentes, por ejemplo, pues aerotermia y luego una solución híbrida, podríamos darle a la pestaña de comparar y me aparecerían los distintos comparativos. Aquí en este caso solamente tenemos uno, digamos que es el que hemos elegido, pero nosotros podríamos darle aquí al más y hacer una segunda solución. Es decir, la solución primera pues, podría ser con aerotermia, vamos a hacer la segunda solución, en este caso pues exactamente igual. Como vemos ya me aparece en predefinido lo que yo tenía, fuente de energía en este caso aire, y voy a coger una híbrida, aire más bomba de calor, utilizando gas de red. ¿Vale? La alimentación eléctrica monofásica, el diseño del espacio de confort, voy a dejar lo que había, ¿de acuerdo? Es decir, porque entiendo que la vivienda no se modifica, lo único que se modifica es que ahora le voy a ofertar otro tipo de máquina, una Alterma híbrida. ¿Vale? El agua caliente sanitaria, por ejemplo, en esta máquina me permite que sea instantánea, pues le voy a decir que sí, que sea instantánea. No voy a poner un tanque con conexión a solar, sino que voy a utilizar directamente las características de la caldera para la producción de agua sanitaria. Y entonces seleccionamos el sistema. La máquina nos da, pues en este caso es una híbrida con un exterior de 8 kilovatios y una caldera de gas de 33 kilovatios, todo metido dentro del de la misma carcasa, y aquí tenéis pues de alguna forma los distintos resultados. En este caso el costo en calor serían 460 euros, mayor que el anterior. Es evidente que nosotros vamos a tener menos rendimiento en una máquina híbrida que en una Alterma, lógicamente, que es 100% bomba de calor, pero hay momentos en que nos puede interesar una híbrida. Por ejemplo, pues si no tenemos espacio para el depósito, esta máquina es bastante más pequeña, puesto que produce agua caliente sanitaria instantánea. Entonces, una vez que ya tengo mi sistema elegido, me voy a comparar y me aparecen las dos soluciones. La solución 1 con la Alterma y la solución 2 con la híbrida. Es decir, tanto en el consumo de energía anual como en el coste energético anual, eficiencia estacional, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, como veis, realmente me va a permitir el que yo haga un comparativo, digamos, sencillo entre pues, dos posibilidades. Le oferto a este señor una híbrida, que a lo mejor es más económica, es más pequeña, o una Alterma, pues que es un poquito más grande, es una inversión un poco superior, pero también le va a posibilitar tener mayores ahorros anuales. ¿Vale? Y bueno, pues con esto de alguna forma cerramos este vídeo. Cualquier información adicional que queráis que os proporcionemos, os aconsejamos que os dirijáis a vuestro comercial habitual de Daikin. Si no, por supuesto, pues a través de nuestra página web o el teléfono de apoyo, que es el 901 101 102. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, pues hasta la próxima.